En esta acá. Ahora, estos dos indican que ya está grabando. ¿Y mi volumen ya lo bajó? Sí, Ya sí, está. ya está todo. Tamara, el de asma lo envió, ¿no? Lo paso, doctor. Te escribí. No, pero de su libro. Ah, sí, sí, se le mandé. Es. Lo traje, doctor, para que igual le mandé el índice que es de mamá. Ah, ya, ya, Lo traje por si acaso, por si quería que lo haga. ya. Ya le envié. Pero el de asma ya está, ¿no? Sí, ya le envié, doctor. ¿Dónde está que no lo veo? Tema 5. Este es del 23, ¿no? El ¿Le libro. mandé hoy día? No, el libro es del 23, ¿no? Sí, 23. ¿Está? Sí, sí, está bonita, señor. Le pasé igual, doctor, el índice para que vea que te... Sí, eso no lo vi, pero he visto. ¿Se está viendo lo que comparte, doctor? No, voy a trabajar acá con usted. Ah, pero ahí se ve en el Zoom. ¿Lo estoy compartiendo? A ver. Dale acá, doctor. Que no sé si... Aquí, sí, se ve. Doctor, no me pasó la clase de la anterior semana. No, porque la voy a hacer ahora para ver. Quedé descontento. Es Michi. Ya, voy a grabar. Ah, Es que no lo pasa usted, doctor. pero sí, no diga eso. La anterior igual me pasó. Pero no generaliza, no me vaya a quedar. Es que me dicen a mí que no tuvo la clase. Yo nadie le dice nada. No sé por qué no sale, pero creo que ya está compartiendo. Sí, es que tenés que enchufar. No, ¿Para qué hago? se prendió el audio también, ¿no? ¿Está todo? Ya. Es que le di a esconder y no sale ahora. Ah, Pero, ¿por qué no parece acá? No, porque hay que conectar. hay que conectarlo acá. Tamara no generaliza. Eso me recuerda a un compañero de trabajo en la U, en el hospital. Nunca he visto eso. Ya, te vamos a estar acá. Bueno, distinguido, seguro. Ah, ya, pero si no se vaya tan lejos, o sea, no se vaya allá. Ah, Bueno, jóvenes, al final charlamos sobre qué vamos a hacer, ¿ya? Y olvídense del último inciso. Eso no debe existir, ni pensar en eso. Deje eso. Confíe en mí. Confíe. Confíe. Bien, vamos a ver o sea, vamos a continuar con el tema de asma. Y hay un concepto en sensibilización que se llama presentar el antígeno. Eso lo tienen que tener claro. Y recuerden que cuando nosotros hablábamos de asma, estábamos diciendo ¿cómo enciende? Mateo, ¿dónde está? Pero Mateo, no se vaya tan lejos. Véngase aquí. Ahí tiene asiento, mire. Venga, ahí tiene asiento. Siempre va a tener un asiento preferencial. Usted tiene asiento también acá. Venga. Venga. ¿Ya? ¿Está cargado? No, no, es que no sé encenderlo. Es la tecnología. Ya. Les decía que la clave está en que entiendan el concepto de cómo se presenta el material antigénico. Cuando nosotros estamos hablando de infecciones, es el macrófago el encargado de fagocitar, como ustedes ven acá, y este cosito verde que están viendo acá, esta imagen verde, ese es el antígeno, el pedacito de bacteria.
Y miren a quién le presenta, al CD4. Y el CD4 se va a convertir en TH1 y va a producir después, va a estimular a linfocitos B para que tengamos anticuerpos que son M, que son G y que es A, específico contra este antígeno de acá. Ahora, nos tomamos en la clase anterior un tiempito para decir que la célula presentadora de antígeno era la célula dendrítica, que está en el subepitelio. Y el mecanismo es el mismo. Lo fagocita, lo endocita y presenta un pedacito de ese material antigénico al linfocito T, pero TH2. ¿De quiénes estábamos hablando acá? Estábamos hablando de los ácaros, estábamos hablando del pelo, estábamos hablando del polen. Todos estos van a ser fagocitados por las células dendríticas a nivel bronquial, porque son inhalados, y le presentan el material antigénico a T2. Y T2, por la secuencia que ya vimos, al final va a estimular a linfocitos B y va a producir inmunoglobulina E. Eso por un lado. Esto es lo mismo. Y acá tenemos ahora todo el concepto. Después vamos a mencionar más adelante la célula, los factores estimulantes de colonia para monocitos y para granulocitos. Y acá yo tengo precursor de la serie linfoide, miren ustedes. Este precursor de la célula linfoide va a ir al timo y del timo se va a diferenciar, miren, en linfocito TH. Ese es el virgen, el TH virgen. Y este TH, aquí yo tengo como el CD4 helper, va a sufrir un estímulo específico, ya sea por alergenos o ya sea por bacterias, y ahí tenemos en TH1 y en TH2. Bien, por otro lado, acá, este dibujo, este esquema, ¿de dónde lo saqué? Yo tengo un libro de alergias específico, y fíjense cómo un alergólogo lo dice clarito, con una foto. Una persona que nunca fue expuesta, o sea, estoy hablando de un niño recién nacido o un año de edad. Miren ustedes acá, este paciente de acá tiene una exposición inicial y fíjense, en esa exposición, o sea, tiene el ingreso de un alergeno y en ese alergeno, miren, va a producir inmunoglobulina A, perdón, vía mecanismo que les expliqué. Ahora, fíjense esta palabra, aquí está, es clave esto. Acá dice huésped sensibilizado. Ya es la segunda exposición. Yo voy a hablar de dos cosas ahora, del huésped sensibilizado y de la hiperreactividad bronquial. Entonces, el huésped sensibilizado es una persona con tendencia a alergia y miren ahora la cantidad de IG que va a tener este huésped. O sea, ya tengo más, ingresa la misma proporción del alergeno por inhalación, pero yo ya tengo algunos linfocitos ya sensibilizados. Entonces, ya no necesito presentar material antigénico, esto va a ser más rápido. Y miren acá, estos ya son en los pacientes con atopías, en los pacientes ya asmáticos. Miren la cantidad de inmunoglobulina que tiene ese paciente. Entonces, ahora ustedes pueden entender por qué hiperreactividad bronquial, porque ya es un paciente que contiene abundante cantidad de inmunoglobulina E. Luego tengo acá, miren, tras las repetidas exposiciones, el individuo sensibilizado sintetiza grandes cantidades de inmunoglobulina E. Entonces, esto es lo que decía. Primera, paciente virgen, hay síntesis de E. Aquí ya está sensibilizado y empieza a haber aumento de inmunoglobulina E. Y acá ya en el huésped hipersensible. En exposiciones posteriores al mismo alergeno,
aparecen las manifestaciones francas de enfermedad alérgica. Señores, esto que están viendo es la base para que les expliquen a sus pacientes que el dormitorio de ellos tiene que ser como un hotel. Porque si yo en la noche inhalo un poquito de polvo, o yo barro mi cuarto, o yo tengo mi peluche que tiene polvo, todo eso es frente a un paciente ya que está sensibilizado, va a haber más producción de IgE. Entonces, consecuentemente, estos pacientes van a hacer un asma cada vez de primero leve, luego moderado y luego grave. ¿Ya? Entonces, la clave es reducir el alergeno que se va a inhalar. Eso va a ser la clave. Por otro lado, aquí sigo insistiendo en que terminen de comprender este concepto. Vean acá, aquí dice antígeno. Sabemos que el macrófago, pero acá habla de la célula presentadora de antígenos. O sea, ya va a hablar seguramente estamos hablando ya entrando en el capítulo alergias. Entonces, la célula presentadora de antígeno a nivel bronquial se llama dendrítica, ¿verdad? Listo. Fagocita, esta célula dendrítica fagocita el antígeno, cualquiera de esos alergenos que han inhalado, y le va a presentar un pedacito de este material antigénico, miren, acá, perdón, acá. Va a presentar un pedacito de este material antigénico, ¿a quién? Al CD4 helper, ¿no ven? Y este se va a convertir, se va a diferenciar acá, miren, esto está sucediendo a nivel de los ganglios. Este va a sintetizar interleucina 2. Por primera vez escuchen interleucina después y después se olvidan. Y ahora, miren, agarra y actúa sobre un CD4 y el CD4 se va a dividir en dos, en el que nos interesa un TH2. Habíamos mencionado nosotros interleucina 5, interleucina 13. En este caso, el específico que va a actuar sobre la célula B va a ser la interleucina 4 y miren lo que va a hacer, actúa sobre la célula plasmática. No, está mal. El linfocito B se diferencia en célula plasmática y la célula plasmática produce inmunoglobulina E. Entonces, es esto lo que intenté explicarles al inicio de la clase. Ahora, y fíjense acá esto. ¿Y qué función va a cumplir las células T supresoras? Esto va a regular la cantidad de linfocito B. Va a regular que no haya cantidad excesiva. Porque cuando hay excesiva de linfocito B, ahí tenemos mieloma. Cuando hay excesiva de linfocitos T, ahí tenemos nosotros linfomas. Entonces, fíjense, no podemos tener exceso de T4, ni tampoco menos. Tiene que ser exactamente lo necesario para no desarrollar. ¿Y quiénes van a ser los encargados de eso? Las células, los linfocitos T, CD8, supresores. Esto es lo mismo. Y aquí tengo el concepto de asma que ya vimos. Es un proceso inflamatorio crónico reversible de la vía aérea. Ahora, aquí estoy viendo el concepto que nos trae el MIR de este año, del año pasado, perdón. Es crónica de la vía respiratoria condicionada en parte por factores genéticos donde participan distintas células mediadoras de la inflamación que cursan con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable. Entonces, para que nosotros tengamos asma, tengo que tener la hiperrespuesta que va a depender de la sensibilización. Entonces, en la medida que estos pacientes se vayan sensibilizando,
tienen más inmunoglobulina E, más hiperrespuesta, ¿verdad? Más hiperreactividad. Entonces, ahora ya queda más fácil comprender este concepto. Y otro concepto que está dentro de la definición, toda esta respuesta, esta hipersensibilidad, ¿a qué va a llevar? A la liberación de histamina, de bradicinina y de leucotrienos. Entonces, estos van a generar una intensa inflamación y van a llegar a obstruir la vía aérea. Estos de acá. Entonces, hay una obstrucción de la vía aérea, pero es una obstrucción variable. Y de ahí viene el concepto asma leve, moderado y grave, porque dependiendo del grado de la sensibilización que tenga. ¿Qué más tengo en el concepto? Es variable y también reversible. Alteración crónica en la vía aérea, las causas, episodios obstructivos, hipersensibilidad bronquial, inflamación y remodelación. Ahora, acá es importante que veamos nosotros lo siguiente. Acá. Primero, tiene que haber una hipersensibilidad, hiperreactividad. ¿Esto a qué va a llevar? Esto va a llevar a la inflamación. ¿Por qué? Porque la hiperreactividad va a secretar histamina, va a secretar prostaglandinas, van a secretar leucotrienos y esto va a causar la inflamación. Y la inflamación crónica, acá, va a hacer que la vía aérea entre en fase de remodelación. Entonces, ¿qué significa remodelación? Significa que vamos a tener una vía aérea fibrótica, malísima. Ahora, dentro de los factores para el asma y también en la definición que trae el MIR ahora, dice, es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias condicionadas en parte por factores genéticos y donde participan distintas células y mediadores. Entonces, acá les decía, es la genética. Padres asmáticos, uno de ellos, abuelos asmáticos y tatarabuelos asmáticos. Y fíjense esto. No está hablando, esta es dentro de los estados de alergia tenemos la hipersensibilidad tipo 1. Este es el tipo 1. Siempre que hablemos de alergia, vamos a hablar de inmunoglobulina E para referirme a asma. Generan una respuesta mediada por inmunoglobulinas E. Y acá veíamos nosotros en esta vía aérea cómo el mastocito está, es decir, este es el mastocito, esta es la inmunoglobulina E. Entonces, se une el alergeno acá y este mastocito va a empezar a degranular histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Y todo esto va a llevar al proceso inflamatorio. Inflamatorio significa vasodilatación, significa secreción de moco y obstrucción. Y acá tenemos los factores predisponentes para el asma, la atopía. En realidad la atopía, lo que habíamos definido, era una historia de alergia, con historia de alergia, por ejemplo, a los alimentos, historia de alergia al hierro, historia de alergia a la aspirina. El paciente tiene una historia de alergia. Intolerancia a los AINES. ¿Cuáles son los factores causales que se inhalan? Los que causan, fíjense acá, la sensibilización. O sea, los que van a hacer que el linfocito esté permanentemente produciendo inmunoglobulina E. Inhalación
de los ácaros, cucarachas, pelos, pieles de animales, polen, hongos, aspirina. Luego tengo acá, fíjense, esto es lo que quiero que diferencien. Cualquiera de nosotros acá puede estar, eh, podemos tener la sensibilización para asma, cualquiera. ¿Lo que necesito aparte del inhalante para hacer asma? Yo tengo ahorita un asma, nadie de ustedes está con crisis asmática ahorita. Pero resulta que viene un sur, 13 grados, salen como están, y el que es asmático, ya sensibilizado, se expone al frío. Ese frío desencadena una crisis de asma. Pero no he dicho que el frío sensibiliza, no he dicho eso. He dicho, tiene que haber un estado de sensibilización. O sea, tiene que haber un estado de atopía. Entonces, el frío, miren qué va a ser. Un factor desencadenante. No es el que sensibiliza. Esto es importante. El paciente les puede comentar, ¿sabe qué? Hago ejercicio y empieza mi asma. Preguntan sobre historia de atopía, historia de asma, y les van a decir que sí. Entonces, el ejercicio es un desencadenante. El paciente va a las manifestaciones, era sano o tuvo alguna vez en niño un episodio de asma, se expone a los irritantes, el humo actual. Entonces, eso es un desencadenante de asma que va a provocar exacerbaciones. Pero resulta de que el paciente o el alumno viene a pasar clase de fisiopato y tiene el vecino que tiene influenza o que tiene cualquier virus bronquial. Se contagia, infección vírica, factor desencadenante, con el historial de tener un historial de asma, hace un asma de tipo estable. Y miren lo que dice acá. ¿Qué dice ahí? Conservantes y colorantes. Señores, este paciente estaba sano antes de comer su picante. El ají es un colorante. El azafrán es otro colorante. Y de repente el paciente hace crisis de asma. Entonces, ustedes van a tratar su asma estable, le van a dar broncodilatadores, todo. Pero ¿cuál fue el desencadenante? ¿Qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que exacerbó? Entonces hay que preguntar si no estaba expuesto al frío, si no estuvo resfriado, si no tomó aspirina, por si acaso no comió, no comió una comida de mucho color, probablemente les diga que sí. Entonces, ese es el desencadenante. Y fíjense que conservantes está con un rojo intenso, perdón, está con una negrilla. Y los AINES, que es lo más conocido. Entonces, esto da un asma y este asma estable, desencadenada por estos factores, hacen la crisis asmática, que sería la exacerbación asmática. Acá, factores de riesgo. Acá, antecedentes familiares de asma, ¿sí? Es genético. Miren esto. La pregunta que nos hacemos ahora. Ustedes, mujeres, varones, ¿cuántos posibilidades que tengan un hijo asmático, de acuerdo a este texto? Si tienen una atopía. Fíjense, ha habido contaminación ambiental. Todos estamos metidos ahí. No, casi nunca hay estos problemas de contaminación ambiental tan grave como la que hemos tenido el año 2019 y el año 2024. Señores, la contaminación ambiental, la exposición al tabaco, al humo de tabaco, contaminación ambiental, puede, en la época prenatal, en el embarazo, causar una situación para hacer que ese bebé se haga asmático. Predisposición al medio y genética y las alergias, que ya vimos eso. ¿Qué factores determinan la gravedad del asma? La genética, el inicio, mientras más pequeño es peor.
Las atopías, esta atopía es de gravedad. Atopía es gravedad. Grado de exposición a factores desencadenantes, humo, tabaco, ácaros y enfermedades de reflujo. Ah, esto, ¿por qué es importante? Esto es importante por lo siguiente. Resulta de que ustedes le llega a la emergencia un paciente grave de asma y hacen el tratamiento adecuado. Salbutamol de corta duración, se van a bronquiodilatadores de larga duración, dan corticoides y el paciente no mejora, no va bien. ¿Por qué está pasando? ¿No será que este paciente tiene reflujo? Entonces ahí preguntamos si el paciente tiene acidez, pirosis. Entonces, el reflujo es un problema en los pacientes con asma grave. O sea, es un factor perpetuador de asma grave, porque parte de ese contenido químico del estómago se va a ir al bronquio y va a causar una hiperreactividad bronquial y vamos a estar siempre con un asma grave. Las interleucinas que les había comentado son la 4, 5 y 13, son las principales. Son producidas por los linfocitos TH2 y también por las células linfoideas innatas que no expresan receptores para linfocitos B. En respuesta a los agentes infecciosos, polución y otros estímulos no alergénicos, estas citocinas están involucradas en el reclutamiento y activación de eosinófilos y otras líneas celulares patogénicas. A ver, entra un virus, entra una bacteria, no, pongamos más virus. Estos virus van a producir un proceso inflamatorio a nivel bronquial. Y juntos a estas interleucinas van a favorecer la llegada de más eosinófilos. Entonces, el paciente asmático tiene su eosinofilia, genera su proceso inflamatorio, hace un cuadro infeccioso viral y estas interleucinas 4, 5 y 13 van a producir activación de los eosinófilos. Primero reclutamiento y luego activación. En los pacientes asmáticos leves a moderados, la inflamación tipo 2 se puede controlar efectivamente con corticoides, pero en casos severos la inflamación es resistente al uso de esteroides. Algunos factores que pueden perpetuar este proceso son la exposición ambiental, alergenos en el hogar o en el trabajo, y este hongo, la aspergilosis broncoalérgica. Exposición a aspirina, además puede existir un estímulo no alérgico que puede activar esta vía. Entonces, cuando hablemos de asma entre moderado y grave, que no está yendo bien, busquemos otras causas. Reflujo, aspirina, aspergillus. Sí, ya dije reflujo también. Entonces, esos van a ser perpetuadores del asma. ¿Cuáles son las células que participan en el asma bronquial? Tenemos los linfocitos CD4 y fíjense acá, a través de TH2, ¿no? Eso ya lo mencionamos. Pero también decimos que el CD4, cuando es bacteriano, se puede diferenciar en TH1. Nada que ver, estoy repitiendo varias veces, nada que ver TH1, es TH2. Acá, el linfocito CD4 se convierte, bueno, se diferencia en TH2 helper. Este produce interleucina 4, 5 y 13 y esto estimula la producción de linfocitos E. En el libro de alergia, en el de alergia, solamente mencionaba a interleucina 4. En el PORT ya mencionan 5 y 13 que actúa sobre el linfocito B y este sintetiza inmunoglobulina M. Y miren, aquí les dibujé un mastocito. Y la inmunoglobulina E tiene, aquí lo que falta es esto,
tiene lo siguiente. Receptores para inmunoglobulina E. Entonces, miren ahora, viene la inmunoglobulina E y ocupa su respectivo receptor. Entonces, ahora se acuerdan del hipersensibilizado, harta inmunoglobulina E, hartos mastocitos ocupados por inmunoglobulina E y consecuentemente de granulación y liberación de siempre histamina, siempre prostaglandinas y leucotrienos. Alguien mencionó en la clase anterior, dijo Montelukast. ¿Qué es el Montelukast? Es un medicamento que hace que estabil, inhibe qué, perdón, los receptores, ¿no? Ya. Miren ustedes, el mastocito libera leucotrienos y el leucotrieno ¿dónde va a actuar? En el capilar bronquial, en la célula glandular y va a producir un proceso inflamatorio. El leucotrieno es un inhibidor perdón, el Montelukast es un inhibidor de leucotrienos. Entonces, vean ustedes que entendiendo la fisiopatología, si nosotros damos por 6 meses bloqueantes leucotrienos, un asma grave lo vamos a convertir en moderado y lo vamos a convertir luego en leve. Entonces, porque es un inhibidor de receptores de leucotrieno. Pero tienen que charlar ustedes con su paciente y decirles, yo no le estoy dando inhibidor de leucotrieno, que es el Montelukast, para una semana. No, mínimo 6 meses, señores. Tienen que comprometerlo al paciente. Que si el paciente no le va a dar su economía, está gastando dinero. Tiene que ser un mínimo de 6 meses. Entonces, vean ustedes, ¿cuál es el antihistamínico? El antihistamínico son los antialérgicos, ¿no ven? Pero el asma no se trata con antihistamínicos, se trata con glucocorticoides. Y ahora miren lo que voy a hacer acá. Acá le voy a cambiar el color a esto y le vamos a dar corticoide al paciente. ¿Y qué hace el corticoide? Estabiliza al mastocito. ¿Para qué? Para que no libere histamina y prostaglandinas, pero básicamente histamina. O sea, lo estabiliza al mastocito. Entonces vean ustedes, el mastocito, una vez que degranula por acción de IgE, está liberando histamina, prostaglandinas, leucotrienos. Tenemos antihistamínicos que en forma indirecta van a ser los corticoides, inhibidores de leucotrienos. Esto es lo mismo, esto es, fíjense, respuesta inflamatoria aguda, el CD4 que todavía se va a diferenciar después en TH2, linfocito B, IG, y ahora ya quedó claro, ¿no? Se une a los mastocitos y también a los basófilos. ¿Y qué van a liberar? 3 cositas, ¿no? Histamina, prostaglandina y leucotrienos. Señores, esta foto tiene su historia. Hay un libro de fisiopato que está aquí escrito. ¿Lo ven? Pues fisiopatología pulmonar. Está esto en estos libros donde uno puede bajar algunos gratuitos. Está. Señores, inicialmente les estaba trayendo un esquema, pero ahora decidí poner a la foto. ¿Qué tengo acá? Esto que estamos viendo acá, ¿logran ver? ¿Eso qué es? No, eso es músculo liso.
¿Qué más tengo acá? Aquí tengo las glándulas. ¿Qué más tengo acá? Aquí tengo esto de acá, miren, esto es el epitelio bronquial. Entonces, primero, lo normal. ¿Listo? Recordatorio. Ahora, vámonos a lo patológico. En lo patológico, tengo acá, miren ustedes cómo este músculo liso de acá, no, sí, un ratito, por favor. No, este hay que volver. Ahí, ¿ya? Ahí. Entonces, tenemos acá el músculo liso, comparen el grosor. Sobran las palabras, ¿no? Hipertrofiado. Por la hiperactividad bronquial, este músculo está hipertrofiado. Vean ahora la mucosa glándula, de las glándulas mucosas. Miren la cantidad acá. Hiperplasia, ¿no? De glándulas mucosas productoras de moco. Miren acá este espacio. ¿Lo ven? Acá. En cambio acá tenemos nosotros ese espacio que es la mucosa completamente hinchada. Entonces tengo músculo liso hipertrofiado, edema, aquí tengo el epitelio bronquial y ahora miren esto, moco en la vía aérea. Entonces, ¿esto qué está causando? Histamina, prostaglandina y leucotrienos. Entonces, en la medida que la hipertrofia muscular sea mayor, más constricción, ¿no? En la medida que la secreción de moco sea mayor, más obstrucción bronquial. Entonces vean ustedes, el diámetro del bronquio va a depender de la cantidad de moco y va a depender de la hipertrofia bronquial. ¿Y de qué depende, digamos, la secreción? De la cantidad de edema de mucosa. Entonces vean ustedes, todo esto es lo que está generando el proceso inflamatorio. Entonces tengo acá la hipertrofia, contracción del músculo liso, el edema, que era esto, y la hipertrofia de la glándula mucosa, que es todo esto, y las secreciones en la luz bronquial, acá. Esto es lo mismo, vean ustedes, repitiendo, ¿no? Antígeno inhalado, presentación de las células dendríticas. Estas células dendríticas presentan el material antigénico aquí, al TH2, este produce interleucina 3, 4, 5, 13, estimulan aquí a los linfocitos B, y estos son los que van a producir la contracción del músculo liso a través de histamina. Entonces, si hay contracción del músculo liso, hay histamina, hay hipertrofia, hay moco, que tengo acá, consecuentemente, estrechamiento de la vía respiratoria. ¿Cómo empezó la historia? Con esto. Empezó con la exposición ambiental, la inhalación a los hongos ácaros. Tengo acá, esto fue agravado por la presencia de incendios, pesticidas o la exposición. No, y la última parte, exposición temporal, son a las mascotas. Lamentablemente el gatito, lamentablemente el perrito, el peluche, que no es mascota, pero es peluche. Esto es una exposición de alergenos para ustedes y al final el paciente va a terminar con su crisis de asma. Aquí tengo presencia de TH2, los mediadores que sintetizan el TH2 ya lo mencionamos. Y aquí estaba lo que les decía. El TH2 produce la interleucina 3,4. ¿Y qué hace esto? Produce un factor estimulante de colonias para granulocitos y monocitos. Señores, ¿saben dónde se ve mucho esto? En el asma tipo fenotipo 2 que ahorita les voy a mostrar. ¿Y la 13 qué hace? La 13 entra en remodelación, aumento de las glándulas. ¿Se acuerdan de la hiperplasia glandular? De la hipertrofia de las glándulas. Eso estaba mediado por la interleucina 13.
y además causa la fibrosis. Entonces, ¿a quién tenemos que atacar? Al linfocito CD4, ¿no? ¿Y qué necesitaba el CD4 para que se active? Alergenos, ¿no? Entonces, por eso les decía, en el paciente con asma tenemos que disminuir la cantidad de producción de IgE, porque en esa foto les mostré cómo el paciente cada vez que se expone tiene más inmunoglobulina E. Entonces, de eso se trata, de que reduzcamos la cantidad de inmunoglobulina E. Ahora, ¿qué tengo acá? Los eosinófilos son los que más predominan en el tejido inflamatorio del asmático. O sea, aparte que hay mastocitos, también vamos a tener la presencia de eosinófilos. Acá tengo la respuesta celular, inflamación de las vías respiratorias, el músculo liso de la vía aérea respiratoria y el edema por el moco causan obstrucción de la vía respiratoria. La formación de tapones de moco va a causar obstrucción de la vía respiratoria. Y todo eso era consecuencia de la histamina, prostaglandinas y leucotrienos. Este era mi dibujo que les hemos hecho por mí, que tiene sus cosas buenas, digamos, ¿no? Lo bueno es esto. Esto es lo bueno. O sea, lo bueno es el resumen, digamos, que tiene que haber hipertrofia y contracción de la musculatura lisa, aumento de las glándulas, hipertrofia y contracción del músculo liso para producir broncoconstricción. Y acá este era el epitelio y esto yo lo traté de llenar de moco. Listo. Entonces, la sumatoria de esto lleva a esto, eso van a causar que haya constricción. ¿Y no creen que eso les voy a preguntar? ¿Por qué les voy a preguntar? Porque cuando ustedes vean un asmático tienen que tener esta diapositiva en su cabeza. Músculo liso, ya. Broncohidatador. Salbutamol o formoterol. Moco corticoide. Sacar todos los factores. Si está tomando aspirina, sacamos aspirina. Si está tomando los sartán, saco los sartán, que aquí no lo menciona. Si está con reflujo, se va a ir con un omeprazol. ¿Listo? Y si es mujer, ¿qué le voy a decir? Que llega a su casa, que lo llama al cortejo y le diga, ¿sabes qué? No me regales peluche. Porfa, me gustan los peluches. Pero no me regales porque me estás matando. Ahora, si ustedes tienen una enamorada que no la quieren y es asmática y tiene rinitis, regálenle peluche. Y no la quieren, regálenle peluche. ¿Listo? Bueno. ¿Y qué descubrí en esta revisión bibliográfica? Que Kussmaul utilizó las diapositivas del West, las fotos del West, porque hace la misma foto. Y Kussmaul no menciona, dice con el permiso del West. No menciona, saca nomás la foto. Bien. Esto lo saqué de West también. Miren de bonito. Por eso les dije que era importante esta clase. ¿Qué tengo ahí? Miren de bonito esto. Por lo siguiente. Tengo acá, ¿qué es esto? Bien, el alergeno latígeno. Acaban de tener un peluche, aspiran el polvo y está el alergeno ahí. ¿Quién lo toma? Inmunoglobulina E. ¿Y qué les dije del mastocito? Que tiene receptores para inmunoglobulina E. ¿Y eso qué va a suceder? ¿Qué va a causar inmediatamente? Degranulación. ¿Y de qué? De histamina, leucotrieno. Y miren, acá ya agrega algo más el West. Factores quimiotácticos. Bradicinina. Y miren lo bonito del West. ¿Dónde va todas estas sustancias, estos mediadores también? Aparte de la glándula mucosa, aparte del músculo liso.
¿Dónde van? A los capilares y que causan aumento de permeabilidad y otros cambios inflamatorios. Y que aquí está, miren, todas estas sustancias van a actuar sobre el músculo liso y al final lo van a hipertrofiar. Ahora, miren este detallito. Miren este detallito. ¿Qué dice que cómo está el AMP cíclico? Bajo, ¿no? Por lo tanto, causan broncoconstricción. Si ustedes ahora van y revisan los apuntes que le dio la doctora o el doctor de farmacología, se van a dar cuenta que el salbutamol, el formoterol aumentan el AMP cíclico para que haya relajación del músculo y consecuentemente mejore el asma. Entonces, fíjense ahora lo que aprendieron en forma teórica. La caída, la histamina, la bradicinina, los leucotrienos y los factores quimiotácticos producen caída del AMP cíclico muscular y esto genera aumento de la contracción. Eso es broncoespasmo. Mientras ustedes dormían el domingo a las 10 de la mañana, yo preparando mi clase para ustedes. Sí, estaba preparando mi clase. Porque lo merecen. Entonces, miren, aumento de histamina, hipertrofia del músculo liso, la sensibilización. ¿Qué es la sensibilización neural? Es decir, es un mecanismo intrínseco donde el músculo liso es muy sensible a bajos estímulos. A eso se refiere. Esto causa hiperactividad respiratoria o bronquial y consecuentemente asma bronquial. Y ahora le quiero agradecer a Anaí. ¿Dónde está Anaí? ¿Vino? Bien, Anaí. Me hizo trabajarse. Hora y media corrigiendo sus diálogos. Pero no importa. Entonces, vean ustedes que hacer una diapo no es de un minuto. Es un proceso. Hay que dibujarla, pasárselas a Anaí, ella las pasa, corregirlas. Porque ustedes tienen que usar las diapositivas. Les va a servir mucho en aprendizaje. Cambios estructurales, hiperplasia de músculo liso, hipertrofia de músculo liso, aumento de la matriz extracelular. Si esto persiste, tenemos la remodelación, pero los cambios estructurales también pueden, si disminuimos el cuadro asmático, o sea, si disminuimos los alergenos, está con corticoides, está con broncodilatadores, ¿qué va a haber? Reversibilidad de la obstrucción. Esto ya lo mencioné, esto lo trabajé el año pasado en las diferencias entre un TH1, repito, el TH1 igual produce linfocitos, pero ¿quién es el estímulo? Bacterias en TH1. Y produce también linfocitos e inmunoglobulinas, pero miren ustedes, son G, M y A. Y acá tenemos el helper, y fíjense, estimulado por alergenos helmintos o alergenos como el polvo, como los ácaros, ¿no? El CD4 helper se diferencia en TH2 y este produce, ¿qué interleucinas produce? 4, 5 y la 13, ¿no? Pues la 4 y 5 son las más relacionadas con la estimulación y diferenciación de los linfocitos B para que tengamos abundantes inmunoglobulinas E. Insisto, ¿no? Miren acá, el mastocito con eosinófilo, el antígeno, el pelo del ácaro, el pelo, perdón, o el ácaro, producen degranulación. Entonces, si tenemos un poquito más, ¿no? Sí, no pelarlo. Luego tengo acá este detalle. Hasta acá, fíjense, es lo mismo, ¿no? Linfocito TH2,
Aquí queda claro esto. Esto es lo bonito de esta diapo. El TH2 produce interleucina 3, 5, 13 y el factor estimulante de colonias que ya lo mencioné actúa sobre el eosinófilo. Este libera más leucotrienos, más inflamación. El 4, 9 y 13 sobre los mastocitos producen más inflamación. El 4, 9 y 13 sobre mastocitos, pero siempre todos salen del TH2. Y el 4, 5 y 13, miren a quién estimula, al linfocito B. Y acá lo bonito de esta diapo es que pongo, ¿a quién estoy introduciendo acá? Célula dendrítica, que es la que va a presentar el material antigénico. Aquí tengo lo mismo. Ah, pero aquí hay un detalle, señores. Esto está... Señores, esto es delicado. ¿En qué sentido les digo? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una raya así. Todo esto es asma dependiente de TH2. ¿Cierto o no cierto? ¿Están de acuerdo? A ver, ¿están de acuerdo? Sí, perfecto. ¿En qué momento dije yo, hablé de TNF-alfa? ¿En qué momento? ¿En qué momento hablé de esto? En ningún momento. ¿En qué momento hablé de neutrófilos o macrófagos? Entonces, el asma típico que nosotros hemos hablado ahora, está relacionado con TH2. Esto es un endotipo tipo 2. El endotipo tipo 1 no tiene que ver con no tiene que ver con interleucina 4, 5 y 13, básicamente. Tiene que ver con TNF-alfa y neutrófilos. Entonces, también van a desarrollar un proceso inflamatorio. Entonces, este concepto a veces cuesta entenderlo. Entonces, hasta acá la clase fue el asma típica, que es endotipo tipo 2. Todo lo que les he enseñado. Pero cuando yo esté hablando de TNF-alfa de neutrófilos, yo no estoy hablando de asma endotipo tipo 2, estoy hablando de tipo 1. Entonces, esto, que ahorita les voy a mostrar un esquemita. Entonces, el mastocito, acá, va a incrementar la activación de células inflamatorias de eosinófilos y neutrófilos. Vamos a tener también acá, todos estos TNF-alfa van a producir remodelación de la vía respiratoria, miren, proliferación de fibroblastos, hiperplasia de células mucosas. Acá estamos hablando de endotipo tipo 1. Acá, mastocitos y TNF-alfa. Hay incremento y activación de células inflamatorias, hay mucho eosinófilo y mucho neutrófilo. Entonces, TNF-alfa va a ser un mediador producido por macrófagos que van a sintetizar, mejor dicho, que van a atraer mucho eosinófilo y mucho neutrófilo. ¿Y qué es neutrófilo? Fagocitosis. ¿Y qué es neutrófilo? Liberación de proteasas. Eso lo vimos en el capítulo de insuficiencia renal. Entonces, tenemos muchas proteasas, mucha destrucción de la luz bronquial, mucha inflamación, porque tenemos neutrófilos. O sea, sus vesículas no van a liberar histamina de los neutrófilos, van a liberar proteasas, van a liberar agentes hidroxilos, van a liberar agentes relacionados con radicales libres de oxígeno. Entonces, el daño que van a hacer las células que llegan mediadas por TNF-alfa es grave. Exacto. Por ese motivo, los corticoides en el endotipo tipo 1 no funcionan.
Ustedes le están dando todo, le están poniendo alma, vida y corazón y no funciona. Porque hay neutrófilos, hay proteasas. Entonces, acá tengo, esto es lo mismo. Aquí hay un TNF alfa. Aquí para solamente hablar de la lesión del epitelio lleva inflamación de las vías respiratorias, sí. Hay la hipersensibilidad, sí. Y la reducción, no. Acá vamos a decir lo siguiente. Lesión del epitelio, dice, ¿no? Incremento de la hipersensibilidad. ¿Y de qué depende el incremento de la hipersensibilidad? Exacto. Más exposición, más incremento de la hipersensibilidad, más IgE en ese cuerpo, más inflamación. Exacto. Y miren, hay una lesión del epitelio bronquial. Ahora, esto es una diapo que les va a servir toda su vida. Doctora, ¿ustedes son las doctoras o los doctores? Ya ustedes están trabajando. ¿Y cuánto tiempo voy a usar el talante? Y están hablando de un asma moderada. Largo tiempo, señora, un mes, 2 meses. Y después siempre cada crisis. ¿Por qué? Porque tengo ya un epitelio que está lesionado, un epitelio inflamado y sobre todo un epitelio con aumento de la hipersensibilidad. Entonces, tengo que evitar que haya histamina, prostaglandinas, leucotrienos, remodelación. ¿Cómo lo voy a conseguir? Con los PAF. Entonces, es importante por eso esta diapo. Miren acá, esto ya no es novedad, ¿no? La liberación de leucotrienos causa aumento de la secreción de la mucosa porque había hiperplasia glandular, ¿no ven? Y esto lleva a mayor obstrucción porque tengo más moco en la vía aérea. Eso es lo que les mostré en la foto del hueso. La abundante secreción en la vía aérea. ¿Y qué le tengo que dar para los leucotrienos? Montelukast. Los mastocitos liberan histamina, sí. Producen obstrucción de la vía respiratoria, sí. Los eosinófilos, les decía, en el asma tengo bastante mastocitos, ¿no ven? Pero también que quede claro que tengo eosinófilos. Y estos producen obstrucción de la vía aérea porque los eosinófilos son leucotrienos. ¿Y queda la obstrucción de la vía aérea? Ahora ya entramos en síntomas, en signos, perdón. Sibilancia, los ocultos, la disnea es un síntoma, cansancio y una opresión torácica. Y el paciente, señores, el paciente con asma, todos estos músculos esternocleidomastoideos, los intercostales, están contraídos. Porque imagínense que no pueden meter aire porque está la mucosa, hay una obstrucción bronquial. Entonces uno hace un súper esfuerzo para introducir oxígeno. Ahora lo escucho. 6 meses hay que dar. Sí, solo 6 meses y ahí nada, pero digamos, la pregunta es, ¿hasta cuándo doy Montelukast? 6 meses. ¿Y qué pasa si le doy después? Nada, porque todos estos estudios se han hecho en tiempos. No, porque ya usted le va a dar al paciente, ya usted ha trabajado sobre los hipersensibles, sobre los alergenos. Ahora, es decir, el paciente hace una nueva crisis de asma, le hace su broncodilatador, le da su poquito de corticoide. Pero si usted ve que ya está en 10 días de tratamiento y no avanza, ni modo tiene que retomar otra vez las películas. No le queda de otra. Señores, este es un término que la verdad es que para mí no me ha sido fácil traer el marco teórico. La verdad que me ha costado. Dice hiperreactividad o hipersensibilidad bronquial. Sí. Ya, y eso tiene que ver ya con todo, ¿no? CD4, linfocitos TH2, inmunoglobulina E.
En todos los pacientes hay una hiperreactividad general de la vía respiratoria que hace que sustancias irritantes inespecíficas como el humo, el aire frío y el esfuerzo, o sea, el ejercicio, causen síntomas de hiperreactividad o hipersensibilidad de la vía respiratoria. O sea, no está hablando específicamente del alergeno, ¿no? Está hablando de causas externas que van a causar una hiperreactividad. Cuando yo digo hiperreactividad, ese momento tienen que activar ustedes secreción de moco, constricción. ¿Vamos? Eso es hiperreactividad. Pero sobre sobre un epitelio bronquial ya dañado, eso que quede claro. La hiperreactividad o hipersensibilidad de la vía respiratoria pueden comprobarse exponiendo a pacientes en concentraciones inhaladas cada vez mayores de metacolina, histamina y midiendo el volumen expiratorio, el flujo expiratorio en un segundo. Señores, ¿y qué pasa si hoy la atiendo a su compañera? Le dice, doctor, yo tengo historia de asma. Y le hago una espirometría. Y está normal. Y está normal ahorita. Yo digo, ¿será que es asma lo que tiene? Y ella me dice, hágame el diagnóstico. Entonces ahí se le da esto. Se la expone a metacolina en concentraciones inhaladas cada vez mayores. Eso lo hace el alergólogo. ¿Y qué es lo que voy a causar? Hipersensibilidad y activación de todo este proceso inflamatorio. Ya hago una nueva espirometría y hago el diagnóstico. ¿Y cómo hago el diagnóstico? Usando el flujo expiratorio en un segundo o resistencia a la vía respiratoria. La concentración que causa un 20% del descenso del flujo expiratorio se conoce como concentración provocadora 20. Bien. Y miren qué más saqué del hueso. Acá tengo esto. A ver, ustedes que han aprendido en espirometría, volumen corriente, mire, flujo inspiratorio máximo y exhale. Todo eso, el conjunto de todo eso se llama capacidad vital. Bien. Y abajo hay un volumen residual. Eso aprendieron en fisiología. Ese recuerdo, diapo 42. Esto aprendieron en fisiología. Acá tenemos el volumen tidal o corriente, ¿no? Cantidad de aire que ingresa y que sale eran 500 ml. Este volumen es corriente. Y acá tengo, le decimos al paciente que inspire con fuerza. Este es el volumen inspiratorio forzado. Y luego le decimos al paciente que exhale. Este es el volumen expiratorio forzado. Pero siempre va a quedar un volumen que se llama volumen residual. Bien. Lo que yo les voy a mostrar, ¿qué diapo le dije? En la diapo 42 no es una espirometría, no es eso. En la diapo 42, usando el espirómetro, vamos a evaluar esto. Mete aire el paciente, hace un volumen inspiratorio forzado, eso no lo medimos, y le decimos que haga esto. Estoy lleno, que saque el aire en el menor tiempo posible. Volumen expiratorio forzado. Esto que les voy a mostrar acá, un segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5 segundos. Se ha visto
que el 70% de aire se logra exhalar en el primer segundo. Y que el resto, miren ustedes, se va a exhalar en los otros 3 segundos que quedan. O sea que en 4 segundos yo tengo que exhalar todo el aire que introduje. Pero en el primer segundo, en condición fisiológica, yo voy a exhalar el 75% de aire. Eso es lo que se conoce con flujo expiratorio forzado en un segundo. Esto lo mide la máquina. Ahora, miren acá. Este paciente era asmático y su flujo expiratorio en un segundo fue esto. Miren, la mitad de 1 en volumen. Se le dio un broncodilatador, miren, se le da el broncodilatador y miren cómo en el primer segundo ya elimina 1. Entonces, broncodilata y en el primer segundo logra exhalar más aire. Entonces, esta es la prueba dinámica del flujo expiratorio en el primer segundo. Esto se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Ahora, ¿cuándo se hace tratamiento? Cuando el paciente tiene un volumen expiratorio disminuido y le doy un broncodilatador y mejora ese flujo expiratorio en 20%, ese paciente decimos que es asmático. Es asmático. Y ahora, ya entrando en los fenotipos del asma, acá, fenotipos y asma, vean ustedes, las situaciones presentes en estos enfermos son las producidas por TH1 y TH, miren esto. ¿Qué dice ahí? TH17, señora. O sea, no solo hay un 1, ni hay un 2, hay un 17. El papel de la célula TH17 en el asma no está bien definido. En modelos experimentales contribuyen al remodelado estimulado. Miren, mucho crecimiento de fibroblastos, producción de interleucina 17, estimulan la producción de interleucina 8, un potente quimiotáctico ¿de qué? De neutrófilos. Otras situaciones presentes con TH1 son, ya, miren, interleucina 1, que depende de TH1. Eso es macrófago. Factor de necrosis tumoral alfa, que ya les dije. Entonces, esto es un TH2, un fenotipo 1 que no tiene nada que ver con todo lo que les he explicado en el transcurso de la clase. Ya, miren de bonito esto. Esto lo saqué de una revista. Yo antes estaba suscrito a esta revista, se llama Medicine. Pero la verdad es que, escucha, tengo que tener 3 sueldos para suscribirme, de verdad. Es pesada esta suscripción anual. Y este año ya no, la verdad es que no me pude suscribir. Miren acá. Esta era mi revista de educación. ¿Qué tipo de fenotipos tenemos? El 2. Ah, no es 1, es no TH2. El 1 tiene que ver el mastocito, la interleucina 5, el epitelio, las células dendríticas. Miren, el TH2, los natural killer. Esto es el típico del 1. Ah, y miren esto. Inflamación eosinófila. Y acá ya mencionamos esto, ¿no? Mastocito. Ahora veamos el no TH1. No, el no TH2. ¿Qué dice acá? Inflamación neutrófila. Neutrofílica. Miren, el gamma interferón, TNF-alfa, interleucina 17, TH1, TH17. Estos son endotipos no TH2. Y es como sacó la conclusión. ¿Cómo se llama usted? ¿Roy? La conclusión de Roy.
no respondedores de corticoides, porque son otros los mecanismos. Fenotipo del asma. A ver qué trae. Ah, aquí hay un detalle. Estoy ahorita con el AMIR 2023. En el AMIR 2023 dice fenotipo no TH2, mayor obstrucción. Imagínense lo grave, mayor obstrucción. Antecedentes de tabaquismo. Neutrófilos en el esputo, que fue lo que mencionamos. Interleucina 8. Y miren acá el mensajito que les voy a dar. Acitromicina. Señores, cuando ustedes vean que un paciente, no, cuando ustedes estén frente a un paciente que no mejora con todo lo que le están haciendo, revisando la actualización, todo, denle acitromicina. La acitromicina es un potente antiinflamatorio, es un antibiótico antiinflamatorio que se da día por medio por un mes. Señores, hace magia. ¿Por qué? Porque tiene acción directa sobre neutrófilo. Acitromicina es un gran positivo. Tiene acción directa sobre neutrófilo. Perdón. Tiene acción directa sobre los gran positivos. Consecuentemente, no van a haber neutrófilos. Y voy a caer el grado de inflamación de mi paciente. Es por eso que los neumólogos en la actualidad van a ver recetas acitromicina día por medio por un mes. Y no opinen diciendo, ¿cómo le van a dar un mes de acitromicina si yo en farmacología aprendí que es una semana? Sí, es una semana. Pero lo que nosotros estamos viendo ahora es asma no TH2 por neutrófilos. Entonces, porque sabemos que las obstrucciones van a ser masivas. Acá en el fenotipo TH2, en el esquema que trae el libro de la MIR, hay sensibilización a alergenos, hay buena respuesta a los glucocorticoides, la IgE, y tenemos que aquí podemos dar en los casos graves, miren esto, en los graves, antiinmunoglobulina E. ¿Se acuerdan que todo fue dedicado a mastocitos, leucocitos, histamina, verdad? Ahora, si estamos frente a un estado grave que no mejora, hay que dar antiinmunoglobulina E. Señores, hasta el día de hoy, yo veía una paciente joven, 32 años, 3 hijos, mujer trabajadora, profesional, y le dije esto, señora, vaya a la Argentina, visite un alergólogo y un neumólogo. Su asma es grave. Les estoy hablando hace 15 años, no había mucho de esto. No lo sé, hay algo más que usted tiene. Fue y le dijeron allá, son sus pólipos nasales. Un año después aparece muerta en su casa. Esta señora era un TH2, un no TH2. ¿Qué no se hizo? Esto, antiinmunoglobulina E. Esto en la actualidad cada vez ya se le tiene menos miedo a estos productos. Estos son los famosos factores monoclonales, o sea, son sustancias monoclonales que van a bloquear específicamente interleucina o anticuerpos. En este caso, es un antihemoglobina E, es el omalizumab que termina en B. ¿Listo? Antileucotrienos. Tengo ahora el 5, ya no hay el Montelukast acá, es el mepolizumab, reslicumab,
Antileucotrieno para L4 receptores, el dupilumab. Señores, no está aquí el Montelukast. Así que yo tengo tarea, tengo que revisar. Si estuviera usted con su libro, le pediría, Mateo, lea esto. Que Mateo tenía una super aplicación que lamentablemente, por estas razones del gobierno, que uno no puede manejar una tarjeta grande, que eso vale como, ¿cuánto costaba? 80 por mes, pero no se puede pagar ahora. Está fregada la situación. Bueno, es para que sigan votando por el mismo y sigamos teniendo lo mismo. Oigan, ¿dónde puedo borrar récord? ¿Dónde está? Quiero hacer una pausa. Ayúdenme. ¿Cómo puedo pausar? Aquí. Ahí, dale un clic. Ahí, ahí. Aquí donde están esas dos rayitas. Ya, continuando. Entonces, les decía, esta diapo, después la voy para el año, la voy a modificar en base a lo que acabo de ver en nuestro libro de la MIR. Y acá tengo, esto es los fenotipos del asma. No se complican con esto. Patogenia, eso ya vimos. Ya vimos. Siempre la cucaracha, ¿no? Esto era cuando no tenía acceso a estas cositas, estas diapos, a esta máquina. Miren acá, el epitelio, lo negro es el moco, la obstrucción bronquial, bronquiolo post-obstruido, aumento del grosor del músculo liso, eso es lo rojo, bronquiolo inflamado, edema de la mucosa, contracción del músculo liso. Y causa disminución. Esto, fíjense lo siguiente. Disminución del volumen forzado en un segundo. ¿Listo? El flujo expiratorio máximo medidos en litros por segundo son menores al 50% del valor predicho en el asma grave. Moderado 80%. En el grave ya 50%. Ahora, ¿para qué sirve un tensiómetro? ¿Para qué sirve? Para medir la presión. ¿Cómo mido el flujo expiratorio máximo? Espirómetro. Ahora, le voy a montar un aparatito para medir en medio segundo. Esto lo aprendí de los japoneses, en el japonés. Yo hice mi especialidad allá. Y compraron este aparato. Eso se llama Peak Flow. Y le mide el volumen forzado en medio segundo. Entonces, no es caro, por si acaso, no es caro. Todo paciente asmático tiene que tener esto. Es su tensiómetro, digamos. Yo hago esto con los pacientes. Ustedes le dicen esto, meta aire. Meten aire. Este dedo que estoy mostrándole es esto, ¿ya? Mete acá y le digo a esto. Y el paciente es así. No, 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 no. Es medio segundo. Y ahí tengo un aproximado. Los pacientes con asma, vean ustedes, tienen una medida. Hay unas tablas. Esas tablas están en el internet. Estos pacientes con asma tienen 100, tienen 200, 300 litros en medio segundo. Señores, están muy obstruidos. ¿Cómo les hago seguimiento? Uso esta maquinita, les hago la broncodilatación, la corticoides, todo lo que han aprendido, lo cito y ahí voy viendo el progreso del paciente. ¿Listo? Esto existe, no es solo de la revista del MIR, es algo que tenemos que tener. Si van a hacer consulta, si van a trabajar como médicos generales, cómprense esta maquinita, lo que vale $20, creo. No es caro, pero es muy útil. Acá, esto es flujo expiratorio en un segundo. ¿Estamos? Superior al 20% que mejora la broncodilatación, eso es asma. Esto es, si a pesar de todo eso no se puede hacer el diagnóstico, hay que usar la fracción exhalada de óxido nítrico. Eso no hacemos acá todavía. En las crisis asmáticas, ya tengo 3 minutos. En la crisis asmática tengo lo siguiente.
El flujo expiratorio en un segundo está bajo. La valoración, ya. Entonces, ¿aquí qué tengo? Son signos de gravedad, la disnea en reposo moderado, la participación de los músculos accesorios, sibilancias intensas. Estos pacientes están bañados en sudor. Hay diaforesis, la presión arterial cae 10 puntos en la inspiración, eso es el pulso paradójico. Y señores, ¿saben qué? Asusta a estos pacientes. Asusta. Y ustedes ponen el monitor 120, tum, 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 tum. Ven las manos cianóticas. Y ahí viene la clase de farmacología. Cuidado con el salbutamol. Alerta. Produce taquicardia. Ya está acá. ¿Qué hace? Y el paciente es así. Y tienen, porque esa fue la pregunta con la que aprobaron el examen. Señores, eso no funciona en asma grave. ¿Por qué? Escuchen esto, por favor. Aunque aprendan esto, ya, con esto ya son médicos. Sin ser fisiopata, no sé cómo, pero son médicos. Señores, escuchen. Hay tanto moco que no llega ese moco al bronquiolo. Perdón, esa inhalación. No llega. Está toda la vía aérea tomada por moco y broncoconstricción. Denle salbutamol, no tengan miedo. Hay que duplicar dosis. Yo tengo estos problemas todavía en el hospital. Pero la bronquita taquicardia, doctor, que no sé. No, tranquilo. Tranquilo. Está en 130, ¿no? 140. Tranquilo, va a pasar. Ya está menos morada, mire. Sigue igual, doctor, está menos morada. Yo tengo que verlo, aunque sea, ¿no? Entonces, señores, mejoran los pacientes. O sea, sí produce taquicardia, sí, pero en asma grave no tiene dónde producir taquicardia porque hay exceso de moco y exceso de broncoconstricción. Entonces, hay que duplicar dosis. Del salbutamol si están manejando, hay que duplicar dosis del hipatropio. Tenemos que hacerlo. Y el paciente tiene que recibir corticoide a la brevedad posible. Aunque el corticoide va a actuar en 4 horas, pero no importa, hay que darlo. Y inhalado también tenemos que darlo. Entonces, acabo de pintarles que es un paciente grave, los signos de extrema gravedad, por lo tanto, del ingreso de la UCI, y el paciente está tan, digamos, obstruido. Miren, tiene cianosis, hace bradicardia, al final se cansa. Se va a morir ya. Se va a morir. Está con bradipnea. Estaba taquipnea una vez. Hay hipotensión y el movimiento paradójico, tórax abdominal. Esto es grave. No se escucha nada. Pero dice que el paciente con asma tiene sibilancias, ronco, tal. Este paciente no tiene nada. No. Total obstrucción. Esto es lo más grave que les puede tocar el silencio auscultatorio. Y la disminución después viene la disminución del estado de conciencia. Eso ya vimos. Y aquí está la tablita. Esta tablita no está actualizada, es del 2018. En el escalón 1, el paciente está con asma leve. Fíjense, consideraciones bajas de broncodilatadores. En el escalón 2, tengo antagonistas de los receptores de leucotrienos. En el escalón 2, el escalón 3 también, y en el 4. Siempre leucotrienos. Todavía corticoides en dosis baja inhalatorio. Eso es corticoide inhalatorio. Ya, dosis baja para los que son fines al salbutamol. Pero esto cambió. Esto es del 18. Yo les hablé del 19, el congreso que fui. Y ahora sí podemos dar directamente el formoterol. Dosis baja, miren, de corticoides inhalados. Eso ha cambiado. LABA. ¿Y qué es LABA? Beta 2 agonistas de acción larga. Para esto era a partir del escalón 3, 4 y 5. Eso cambió. Ahora hay que entrar directo con LABA, que son formoterol, salmeterol. Considerar tratamiento adicional, miren, iotropio
¿sí? Anti-IgE, en esa época era en el escalón 5, ahora se da, y miren esto, anti-interleucina 5. Porque no era acaso en la fisiopatología que actuaba la 4, la 5 y la 13. Entonces tenemos anti-interleucina 5, que era el producto, perdón. Bueno, quedamos ahí. Listo, jóvenes. Espero motivarlos en asma. Ahora, antes que se vayan, para los que quieran. Ayúdenme. ¿Dónde está? Ahora vienen las preguntas que tienen que responder. ¿Dónde está? Y ahora. Quiero acabar la Sí, sí, sí. diapositiva. Aquí el cuadradito